Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en este momento en una nueva entrevista de PIA Global, Periodismo Internacional Alternativo, con el profesor Omar Hassan Fariña, desde Venezuela, a quien le damos la bienvenida y con el cual vamos a estar hablando sobre lo que está ocurriendo en este momento en Afganistán. El profesor Fariña es profesor de Relaciones Internacionales, tiene una vasta trayectoria, ha sido diplomático de la República Bolivariana de Venezuela en Honduras y trabaja con la Cancillería del gobierno bolivariano, un hombre que tiene mucha información, aparte de ser egipcio-venezolano. Así que tiene un vasto conocimiento en el área internacional de esta realidad de la cual en Occidente no estamos muy al tanto, venimos siguiendo generalmente por los multimedios, y eso tiene una connotación muy especial. Buenas noches, Omar. Hay una serie de noticias que han aparecido y que muestran el avance de los talibanes a Kabul como una situación sorpresiva. ¿Qué tenés para aportarnos en ese sentido? Bueno, en primer lugar, darnos cuenta, definitivamente todo el mundo está hablando de que lo que sucedió ayer, domingo 15 de agosto, fue una sorpresa. Creo que la mejor prueba de que fue una sorpresa es que pocas horas antes el gobierno estadounidense le indicó a sus propios empleados en la embajada que se vayan a buscar. Entonces, estamos hablando de un grado de falla y fracaso de inteligencia tan abrumadoramente alto que nos sorprende. Pero yo creo que más importante es hablar de por qué nosotros estamos sorprendidos y de qué exactamente. Yo creo que nadie estaba sorprendido de que Talibán iba a ganar. Esa guerra de una manera u otra en el año 2014 fue cuando los Estados Unidos se dio cuenta que no tiene chance en este mundo de derrotar a los talibanes. Le duró del 2014 al 2021 para poder efectivamente admitir a sí mismo que ha fracasado y que tiene que irse. Duró bastante tiempo. Y no hubo ningún presidente que quiso asumir la carga de ser el presidente de la derrota. Le cayó a Biden porque de verdad no podían aguantar más y el desafío de los chinos es demasiado grande. Pero si fuera, Biden también se ahorra 4 o 8 años y tampoco admite. Pero lo más importante de eso es que nos viene como una sorpresa lo tan aceleradamente rápido que fue la captura de todo el país y también la muy poca sangre que se derramó. Y yo me puse a reflexionar justo sobre ese tema. ¿Por qué para nosotros fue una sorpresa que esa victoria sea de esa manera? ¿Por qué? Porque tenemos años preparándonos para que cuando vaya el Talibán a ganar, va a ser una victoria larga, sangrienta, dolorosa, y vamos a tener meses y meses. Incluso acabo de leer ayer mismo una entrevista que le hicieron unos expertos del Ministerio de Defensa, del Departamento de Defensa estadounidense, que se hizo una semana antes, a donde ellos hicieron una predicción de que mínimo 3 meses para capturar a la capital afgana. Eso significa que efectivamente hasta los niveles más altos del gobierno estadounidense estaban completamente perdidos en lo que estaban haciendo. Y creo que una gran parte de eso es porque los medios de comunicaciones hegemónicos nos han alimentado tanto elemento falso para poder seguir dándole apoyo al fracasado proyecto estadounidense de construir un nuevo Estado en Afganistán
comprueben su ellos fueron medios de comunicación en Estados Unidos, pero los medios de comunicación fueron tan exitosos en crear esa ilusión que cuando esta ilusión colapsó de la misma manera que colapsó el gobierno ficticio que inventó los Estados Unidos y que tenía capacidad sobre la ciudad de Kabul y más nada, sentimos lo mismo, sentimos que los dos colapsaron, desvanecieron, como que si fuera que estaban hechos de arena. Es la ilusión, es el poder que tienen esos medios de comunicación para engañarnos de esta manera tan profunda, tan sistemática y por tantos años. ¿Verdad? Por eso es que estamos sorprendidos, porque el poder de los medios de comunicación, especialmente los hegemónicos, para sustentar y apoyar los proyectos imperialistas y los proyectos de explotación y dominio que impulsa los Estados Unidos y sus aliados. Desde Brasil nos está acompañando nuestra compañera Ana Laura Darroguet, que también tiene unas preguntas para formularte en función de este fenómeno que estamos viviendo y compartiendo a nivel internacional. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, profesor Omar Hassan. Muchas gracias por esta charla hoy. Y bueno, la primera pregunta que quiero hacerle va en relación a las declaraciones que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace poco más de una hora, justamente en relación a esta situación en Afganistán. Y va dirigida puntualmente a lo que usted decía recién sobre esta derrota, ¿no?, que sufre el imperio tras 20 años de guerra en Afganistán, ¿no? Quiero preguntarle, ¿usted entiende que esta declaración de Joe Biden acerca de que ellos nunca buscaron instalar una sociedad más organizada en Afganistán, que ellos en realidad lo que buscaban era capturar a Osama Bin Laden para justamente proteger sus fronteras? ¿Usted lo entiende eso como una declaración de derrota o entiende que de repente, a partir justamente de la presión y de las críticas que han existido hacia la figura de Joe Biden, de repente pueda llegar a existir una contraofensiva por parte de Estados Unidos? A ver si entendí la pregunta. Básicamente estoy preguntando si las declaraciones que realizó Biden, donde está informando que el objetivo verdadero de los Estados Unidos era, bueno, lo que usted dijo, a ver si eso es una declaración de derrota de los Estados Unidos o no. Más o menos esa es la pregunta. Sí. Bueno, fíjese, joven, el estimado amigo de nosotros acaba de mencionar que yo soy venezolano egipcio. La parte de egipcio es porque viví en Egipto por varios años y hablo el idioma perfectamente. Yo me recuerdo el día que un periodista, tal cual como usted, seguro del mismo tipo, pero era un hombre joven, sin un zapato que él tenía puesto. No, perdón, quitó los dos. Lanzó a George W. Bush. ¿Usted se acuerda de eso? Lanzó los dos zapatos a George W. Bush. Y usted sabe, cuando después le preguntaron, porque lo tuvieron que arrestar, y le preguntaron a él, mira, ¿qué es lo que más lamentas? Y le dijo que soy el peor humano en la tierra para tirar zapatos, porque es que no le pegó ninguna de los dos. Esa historia yo te la puedo contar porque yo hablo árabe. Se me hace un poquito difícil entender el árabe iraquí, porque el árabe mío es egipcio, pero hablo árabe. Y yo me acuerdo desde el comienzo, cuando el mismo señor George W. Bush empezó a hablar de la posibilidad de salir de Irak, de retirarse de Irak, desde el año 2006 para adelante. Y los mismos iraquíes hicieron un comentario que me ayudó a mí a entender. Dijeron, eso es pura basura, lo que él está diciendo. Lo que pasa es que le cayeron una paliza y él no quiere admitir. Entonces, cambia el argumento en el cual empezó
para ajustarlo a la realidad de ahorita. Eso todo lo dijo en árabe. Yo no quiero darme el placer de ser la persona que me doy cuenta. No, de verdad se lo fueron los propios iraquíes que se lo dieron cuenta. Y bueno, yo lo escuché de los propios iraquíes, en árabe. Los gringos tienen la tendencia que cuando las cosas le van muy mal, ellos cambian sus objetivos. Cambian la redacción de sus objetivos. No es que los objetivos cambien, empiecen otra cosa, no. Pero entonces empiezan cuentos de que sus verdaderos objetivos originalmente era otra cosa, ¿no? Y la logramos, la logramos. Esa historia en Irak, no en Afganistán. Para el tiempo que ellos fueron derrotados en Irak, todavía en esperanza de ganar en Afganistán. Para Irak, ya para el año 2011, ya estaba todo por escrito. Hay que salir de ese hueco lo más rápido posible. Porque entre la resistencia chiita con Muqtada Sadr y la resistencia y que después se transformó en la monstruosidad del Estado Islámico, lo importante es que sea como sea, era imposible sobrevivir en ese país. Y en ese tiempo los Estados Unidos también lo dijo. Nuestro objetivo aquí era conseguir las armas de destrucción masiva. Cuando esa historia no funcionó, pasaron a que nuestro objetivo aquí era liberar al pueblo iraquí. Cuando vieron que el pueblo iraquí está cubierto en sangre, nuestro objetivo aquí era eliminar a Saddam Hussein. Ellos tuvieron más objetivos que años, Irak. Cada año llevaban a un objetivo diferente. Eso ya es una práctica tradicional de los Estados Unidos. El problema es que la derrota es tan contundente en Afganistán que esa práctica la van a hacer de todas maneras, pero les va a salir muy mal, va a ser bastante patética. Y ahí la tenemos. Nosotros fuimos a Afganistán para matar a Bin Laden, pero Bin Laden lo mataron hace 10 años o algo por el estilo. Y los otros 10 años, el montonón de tiempo que duró, ¿por qué se quedaron? Y la otra cosa interesante es, si nos recordamos correctamente, Bin Laden fue asesinado, si es que eso es lo que sucedió, en Pakistán, no en Afganistán. Porque él estaba en Pakistán, no estaba en Afganistán. Entonces, ¿cómo nos vamos a creer esa tremenda falacia? El asunto es que no es simplemente una falacia, es yo de verdad gané. Por favor, créanme que yo gané. Eso es lo que está haciendo en Estados Unidos. Es lo que ellos llaman damage control. Tratar de limitar el efecto del daño. El daño catastrófico en el ámbito geopolítico para ellos, porque la derrota es contundente. Y más contundente, y más fuerte, y más fea que la derrota en Vietnam. Si alguien tiene la más mínima duda, vayan a ver la entrevista con el ministro de Defensa británico, que simplemente se puso a llorar en una entrevista esta mañana. Lo interesante es, tú eres la máxima autoridad del segundo ejército de ocupación de Afganistán. Ahorita, hoy, es que te vas a poner a llorar. Estás yendo a realizar lo que ha sucedido hoy, cuando uno de la información debería saber lo que iba a pasar con anticipación de meses por lo menos. Qué gran tragedia. Qué desastre han creado los potenciales. Cuando vio Saigón en Vietnam en 1973, no era sorpresa para nadie, incluyendo los propios gringos. Pero aquí, con más tecnología, con mejores drones y satellites, toda la mejor tecnología que no se compara con la tecnología de 1970, es completamente sorpresa. Eso simplemente significa un deterioro significativo, un colapso significativo en las capacidades de los Estados Unidos para hacer guerra y proyectar su poder en el ámbito internacional. ¿Cómo ves el hecho de que ahora ellos se planteen ir hacia Asia Central?
de trasladarse de Afganistán hacia Asia Central, que justamente es un lugar en donde tienen frontera con China y con Rusia. O sea que desde el punto de vista bélico es un lugar que puede generar una conflictividad mayor si acaban de ser derrotados por una fuerza insurgente irregular. Primero de todo, Afganistán está en Asia Central. Afganistán es parte de Asia Central, no del Medio Oriente. Número uno. Número dos, Afganistán tiene fronteras con la China y esta es la parte interesante. Tiene fronteras con estados que anteriormente eran parte del ámbito de la Unión Soviética. Tayikistán, Uzbekistán. Ahora no son parte de la Unión Soviética, pero todavía siguen siendo o teniendo una relación bastante fuerte y estratégica con los rusos. Tanto así que los afganos que pasaron la frontera en estos últimos momentos fueron recibidos por fuerzas militares de los países propios de origen turco, como Uzbekistán y Tayikistán. Ustedes saben que todo eso son gente turca y centroasiática. Y con la presencia de autoridades de inteligencia rusa. Esa gente no tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, como los países del Mar Báltico, por ejemplo, Lituania y todos esos que le tienen un profundo odio a los rusos. Uzbekistán y Tayikistán no son así. Esos son una extensión más o menos de la esfera de influencia de Rusia. ¿Para qué estoy diciendo todo eso? ¿A dónde exactamente se van a meter en Asia Central los gringos? El espacio que tenían era Afganistán. ¿A dónde se van a meter? Irán. Se habla de un acuerdo con Kazajistán que habrían firmado hace poco. Ajá. Y el interés justamente de Estados Unidos en Kazajistán es el enclave que pueden tener entre China y Rusia al irse lindo, de Afganistán. pero ese es el punto. Se van a mudar de Afganistán a... ellos están vendiendo esa idea como de nuevo una manera para darle la vuelta a decir que no hemos sido derrotados y que de verdad lo que estamos haciendo es una reorientación estratégica. Me va a disculpar la expresión, pero la tengo que utilizar de los eso más que se lo cree, ni en 1.000 millones de años. No hay una reorientación estratégica porque Kazajstán sigue siendo lo que llamamos la profundidad estratégica o strategic depth de la propia Federación Rusa. ¿De dónde viene todo el gas natural que está exportando, por ejemplo, Rusia a los países europeos? Viene de Kazajstán. Ese no va a ser el espacio donde los Estados Unidos va a tener un control estratégico. ¿Me entiendes? Los Estados Unidos, para poder hacer eso, necesita efectivamente lo que tenía en mente con Irak, con Afganistán, o preferiblemente con países chiquiticos como Qatar, Kuwait, los Emiratos, a donde ellos prácticamente son una soberanía para el alquiler. No sé si me hago explicar. Pero esos son los modelos que les sirven. Tienen que ser o estados totalmente casados, o estados totalmente dominados, o plataformas que se parecen a estados menos no lo son. Kazajstán no le sirve para eso. Eso está dentro de la esfera rusa. La China está bastante tranquila. Obviamente es el objetivo. Y también Rusia, porque no hay manera para causarle inestabilidad desde Asia Central. No, más bien el trabajo de los Estados Unidos es tratar de concentrarse con conseguir suficiente apoyo de países como Vietnam y las Filipinas y todo eso para tratar de causarle la cantidad más grande de daño a la China. Que básicamente no le va a causar daño. La idea es que eventualmente arrastrar a la China en un conflicto global militar que conviene a la China ahorita hacer. Esa es la receta que tienen los estadounidenses para la China.
Pero el problema es que la receta viene un poquitico tarde, porque la idea era hacer eso hace 10, 15 años. A esta etapa del juego ya va a ser extremadamente difícil arrastrar a la China a una guerra que no le conviene, como por ejemplo hicieron los gringos con Irak, que arrastraron a los iraquíes a una guerra que no les convenía en el Kuwait, y con eso, bueno, terminaron degollando a todo ese país. Ese es un truco que cae Saddam Hussein, pero no va a caer los chinos. Entonces, por más que van a vender la idea de Kazajstán y nos mudamos para allá y ahora ese es nuestro nuevo enclave estratégico, eso es simplemente para tapar el hecho de que esta ha sido la derrota más grande y más contundente de la historia de los Estados Unidos. Profesor, yo quiero preguntarle, usted recién mencionaba a China, ¿no? Y el interés que tiene Estados Unidos en arrastrar a China hacia un enfrentamiento militar. Me interesa saber qué piensa usted en relación a la postura que China puede llegar a adoptar a partir de este nuevo mapa en Afganistán con la llegada, ¿no? de los talibanes o del talibán. Confieso que no sé bien cuál es la diferencia entre decir los talibanes y el talibán, pero bueno, en ese sentido me gustaría saber eso, ¿no? Como si usted ve de repente alguna posibilidad de negociación, acercamiento entre las autoridades chinas y representantes del talibán, si cree que puede llegar a existir ahí algún tipo de negociación, que, teniendo en cuenta que Afganistán tiene frontera con China, ¿no? Eso es correcto. Primero de todo, Talibán significa estudiantes. El movimiento prácticamente se llama estudiantes. Tienes, por ejemplo, Al-Qaeda. Todo el mundo sabe, es una organización terrorista. Al-Qaeda significa simplemente la base. Así de sencillo. El Talibán ya efectivamente tuvo una visita de alto nivel de los chinos, firmaron unos acuerdos. Ya la noticia está circulando que los chinos están estableciendo ya representación ante el Estado afgán con el gobierno de los talibán y todo lo demás. Lo interesante es la embajada rusa en Afganistán, que cuando le preguntaron que se iba a evacuar, dijo, ¿para qué voy a evacuar a mi personal de aquí? El mismo embajador dijo que no entiende la pregunta, ¿por qué va a sacar a su personal? Es una manera de los rusos decirle al mundo, ganamos. ¿Para qué nos vamos a ir si nosotros fuimos los que ganamos? El que tiene que salir corriendo en helicóptero es el otro equipo, no nosotros. Y bueno, la China tiene su manera de demostrar eso. El día siguiente, ya ahorita, acaba de firmar unos acuerdos con el gobierno de Talibán. Ahora, hay que recordar, el movimiento de Talibán no es un movimiento revolucionario, no es emancipador, inicialmente ha demostrado ser un movimiento bastante arcaico en muchos de sus pensamientos. Entiendo que toda agrupación de izquierda o toda persona de izquierda va a agrupar a todos los islamistas en el mismo saco, poniendo a algo tan arcaico como Talibán, como el mismo saco con el presidente de Turquía, por ejemplo, que también es islamista. Yo no comparto ese criterio, pero ese no es el criterio que importa. Lo que sí importa es que Talibán no es conocido por ser un organismo o un movimiento muy, ¿cómo se llama la palabra? Pragmático, práctico, diplomático, de visión de larga alcance, de ser modernista. No es conocido por ninguno de esos. Entonces, yo no sé qué tanta esperanza podemos tener de que ellos tengan algo que sea exitoso y progresista. Bueno, no progresista, pero por lo menos que haga progreso para el país. Pero los talibanes ahora van a entrar en un juego de geopolítica bastante complicado y complejo. Y nosotros siempre hablamos de Rusia y hablamos de China, los Estados Unidos, y se nos olvida quién fue el agente principal que garantizó que los talibán ganen.
que se llama el gobierno pakistaní. Son la gente más clave que hay. Talibán no hubiera existido, el Talibán fue destruido en el año 2001 y efectivamente sus líderes se escaparon, pero la mayoría se escaparon a Pakistán y las redes de inteligencia pakistaní los recogieron y poco a poco le dieron, no es que le dieron la solución, los apoyaron, le dieron la confianza para que ellos regresen a la guerra. Ellos fueron los que hicieron la guerra, los talibán, no le estamos quitando ese crédito, pero sin el apoyo inicial de los pakistaníes, no, güey. Entonces, ¿qué van a hacer todos esos actores? Porque recuerde que Pakistán tiene un grave conflicto con la India y tiene una fuerte alianza con China. Están todos esos elementos. Tenemos que ya empezar a ver que podemos pasar media hora, 40 minutos hablando de geopolítica y la palabra Estados Unidos no sale. Aquí yo puedo hablar desde la India hasta Japón y no hago referencia a los Estados Unidos. Eso es otra señal importante de cómo la hegemonía estadounidense está entrando en su fase de eclipse. Eso no significa que ha desaparecido, pero hace 20 años no podíamos tener esta conversación. Más nunca. Y 30 menos. Entonces, por eso es que es muy importante darnos cuenta que cuando vamos a hablar de cuál va a ser el rol de la China y cómo va a interactuar con esto, es bastante difícil de verlo porque es bastante complejo. Pero también es complejo porque ahora ya no es una hegemonía absoluta de un solo país que no es de la región, imponer, ya no se puede imponer en la región, sino que ahora hay cálculos de potencias regionales que son las que determinan. La China yo creo que tiene su gobierno bastante sabio para saber que el Talibán es como un tanque de pólvora. En cualquier momento puede explotar y no explotar de la manera que ellos quieran. Tampoco podemos romantizar y tener ilusiones sobre qué tipo de gobierno va a ser el Talibán. Esto es un comentario que también yo estaba haciendo en otra entrevista. Cuando nosotros vemos a los talibán, vemos a gente que tiene una inmensa experiencia en guerra de guerrillas. En realidad, ahorita creo que nadie le puede quitar el mérito a esa gente de ser los mejores guerrilleros del mundo. El problema es que el talento para hacer guerrilla y para hacer guerra no se traduce perfectamente al talento para hacer gobierno y administración y manejar una economía. Y ahí el problema. Van a entender que vivir aislados, como hicieron del 1996 hasta el 2001, ya no es una opción. No es la realidad del año 2021, o 2022, 2023, que es a donde vamos. No en esta realidad. Ya ellos no se pueden dar el lujo de ser un territorio tan aislado y tan cerrado para poder mantener congelado en el tiempo su manera de ver el mundo y su manera de practicar. Eso es un grave problema. El asunto es, hay que separar lo que va a suceder en Afganistán bajo el control de Talibán de un análisis más amplio de qué es lo que le sucedió a los Estados Unidos y ahora qué es lo que va a tener que hacer los Estados Unidos para tratar de mantener lo que le queda de influencia y poder en el sistema internacional. Los dos debates, aunque tienen puntos en común, no son idénticos. Y el destino de Afganistán, sea el que sea, no cambia el hecho que los Estados Unidos ha sido severamente derrotada en Afganistán y que las consecuencias geopolíticas para ellos van a ser bastante negativas, especialmente en relación a sus enemigos principales. ¿Cuáles son sus enemigos principales? Rusia, China, Irán. Irónicamente, los tres países que están alrededor de Afganistán. Entonces, ese es el otro punto clave. Estás muteado, Lito. Sí, lo que pasa es que tengo otro mouse acá y estaba agarrando el otro mouse.
Este nuevo gobierno que se está conformando en Afganistán habla de unidad interreligiosa y de unidad de los afganos, de tarea principal expulsión de las fuerzas invasoras, de las fuerzas ocupantes. Y ha establecido ya relaciones con sus vecinos y ha tomado posiciones en torno a la lucha de Palestina, ha tomado posiciones antiimperialistas, digamos, en torno a Occidente. Eso es una lectura distinta a la que tenían hace 20 años atrás. ¿Qué opinas con relación a esto? No tengo una opinión. Tengo solamente un rezo y una esperanza de que sea válido. Pero me van a disculpar, como uno es profundamente cínico de las intenciones y las declaraciones de Estados Unidos, deberíamos tener también un toque pequeño de cinismo en relación a las declaraciones que puedan venir de todo. Eso no significa que yo los quiero condenar, sino que sí propongo que no hagamos los mismos errores que hicieron los gringos. Los gringos tenían demasiado optimismo en un proyecto que se veía desde el comienzo que va a colapsar. Nosotros, analistas que estamos viendo qué es lo que está sucediendo, observadores externos, deberíamos tener un poquitico más de cinismo, un poquitico más de duda y de no lanzarnos a hacer la misma barbaridad que hicieron en el Department of Defense, que hicieron una entrevista hace 3 o 4 días nada más, de verdad, hace 3 o 4 días nada más, y una persona de muy alto nivel. Kabul no cae antes de 3 meses, la semana pasada, ¿verdad? Ahora, los gringos tienen el lujo de tragarse eso porque, bueno, los rusos y los chinos se van a dedicar a hacerle la vida miserable a ellos. Pero, gracias a Dios, ellos tienen esa inmensa pared de protección, que son sus medios de comunicación, que filtran y nunca van a proyectar eso hacia su consumo interno. Ahora, que lo publiquen allá en los países malvados y satánicos como China, Rusia, Irán, Venezuela. O sea, bueno, esos son animales bárbaros. Pero dentro de sus propios espacios, todo el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Australia, todos esos países, bueno, eso nunca se va a publicar. Entonces, por lo menos en eso. Pero el hecho es que el resto del planeta ya lo vio y ya vio el daño que está sufriendo los Estados Unidos, que es mucho más grande que el daño que ya le causó el señor Trump y su gente cuando atacaron el Congreso a comienzos de este año. O sea, si ellos creían que eso era lo peor, bueno, el daño de Afganistán es mucho, mucho, mucho peor. Entonces, por eso es que yo le estoy diciendo, hay que separar un tema de otro y, bueno, no tener una esperanza muy grande de que Talibán va a representar una fase adicional de resistencia práctica contra los Estados Unidos. Le hago recordar, y esto me duele mucho decirlo, pero le hago recordar, que un elemento de resistencia contra los Estados Unidos, nos guste decirlo o no, fue Al-Qaeda. Y otra fue Daesh, الدولة الإسلامية في العراق والشام, lo que el resto de la gente con ISIS. Nadie puede negar, es un elemento de resistencia. Ahora, es un elemento de resistencia que cualquier persona cuerda pueda apoyar, ¿no? Porque se transformó de una resistencia a algo de puro nihilismo, de destrucción de todo lo que tiene alrededor y de autodestrucción de ellos mismos. Yo no creo que Talibán sea así, pero solamente el tiempo nos va a decir si ellos van a desarrollar en esa dirección o van a llegar a un nivel de madurez política, de pragmatismo político sin rendir sus principios e impulsar un proyecto que sea viable, un proyecto de país que sea viable. No sé, y yo no creo que hay nadie que pueda decir con toda la autoridad, no, yo sí sé lo que ellos van a hacer.
No sé si, Ana, tenés alguna última pregunta, pues ya se nos está agotando el tiempo, para que concluyas y el profesor nos deje una reflexión final. Bien, sí, yo tengo una última pregunta y va en línea con lo que estuvimos viendo a lo largo de toda esta semana en los medios hegemónicos acerca del miedo de la población a la llegada del talibán, principalmente de las mujeres, reproduciendo imágenes de mujeres mutiladas, queriendo impulsar esa imagen de el talibán como un movimiento violento, incluso llegando a decir que cometen atrocidades, siendo que cuando se trata de gobiernos que son ideológicamente alineados, como es el caso, por ejemplo, de Israel, no se refieren a las atrocidades que los israelitas cometen contra los palestinos. En ese sentido, ¿usted cree que ese discurso acerca de la violencia del talibán es algo que efectivamente sucedió y que puede llegar a suceder, o es una imagen que se muestra exagerada de lo que es ese movimiento? No estoy seguro qué tan exagerada sea esa imagen. Porque también conozco el extremismo que se puede ver, como estaba diciendo, este es un movimiento muy arcaico. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es, bueno, vean la fortaleza interna que tenga. Por más que lo quieras odiar, es consistente y tiene una fortaleza interna que nadie se le puede negar. Le ganaron a los gringos. Y bueno, es un sistema bastante arcaico. Y cuando digamos arcaico, estamos hablando de hace 1000 años, con ese mismo pensamiento. Lo que sí le puedo decir es que yo me recuerdo un video que yo estaba viendo de un soldado arrastrando a un niño por los pelos. Ese niño tenía como 8 o 9 años. Y otro soldado, en el sentido contrario, estaba arrastrando a una mujer por el pelo. Y cuando la mujer hacía mucho problema, agarraba y le daba golpes, no con la mano, con algo de metal que tenía en la cara, para que sea más fácil arrastrarla. ¿Verdad? La idea era que estaban tratando de alejar la madre del niño. Después descubrimos que la madre o la mujer es la madre de ese niño. Es un escenario tal cual como el que usted me está contando, que es lo que tememos y tenemos tanto terror que vaya a pasar en Afganistán. Excepto que los soldados eran de los sionistas. Y los animales que estaban apartando, el niño y la mujer, eran de la población terrorista. Perdón, palestinos. Hay que llamarlos todos terroristas, como usted sabe. Y lo más interesante de ese video es que nunca escuché un solo líder del mundo occidental, llorar por ellos. Lloran desesperadamente por las mujeres en Afganistán. Yo nunca he visto tanta pasión por el derecho de la mujer en un solo país como lo he visto por parte de los Estados Unidos e Inglaterra en Afganistán. Pero esa mujer y ese niño y tantos otros que existen, nadie llora por ellos. Es como los musulmanes uigur, de origen túrquico, que están en la región occidental de la China, que seguro que usted ha escuchado de ellos, porque todo el planeta ha escuchado de ellos, porque hay organismos multicelulares que viven en Saturno, que ya escucharon de ellos, porque los Estados Unidos está llorando, pero llora sangre, no llora lágrimas de preocupación por el genocidio que ellos están sufriendo, mientras que los Rohingya, los musulmanes de Myanmar, que efectivamente, de acuerdo a las Naciones Unidas, están enfrentando un genocidio. De acuerdo a la definición técnica de las Naciones Unidas, están bajo un genocidio. Pero no escuchas a nadie de ellos llorar por ello. Creo porque es que es como el animal en la granja. No sé, usted conoce Orwell, ¿verdad? Recuérdese en Rebelión en la Granja,
Animal Farm, después de la revolución, uno de los decretos es todos los animales son iguales. Pero después lo cambiaron y dicen todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. Bueno, aparentemente es lo mismo. Todas las mujeres son iguales, pero hay unas mujeres que son más iguales que otras. La mujer en Afganistán es más igual que la mujer en la Palestina. Entonces, la mujer en Afganistán le lloramos. La mujer en la Palestina no existe. El musulmán que está en territorio chino, genocidio. El musulmán que está en Myanmar, en la Palestina, en Siria, a eso no se le llora. Esa es la condición típica del sistema internacional, especialmente cuando entra en la ecuación lo que el mundo occidental decide que es genocidio, que es un crimen, y lo que no es. Entonces, podemos preocuparnos por la situación de la mujer en Afganistán. Pero los Estados Unidos y su gobierno es la última instancia en este planeta que puede venir a decirnos de eso y a expresar preocupación. Porque sería lo más hipócrita que yo he visto en mi vida. Yo he visto muchas veces. Te damos las gracias por tu participación. Te convocamos nuevamente para poder hemos tenido algunos inconvenientes técnicos por la señal. Acá en donde yo estoy está por llover en cualquier momento. Y bueno, y la distancia también cobra su precio en este caso. Le doy las gracias a Ana Laura por habernos acompañado desde Brasil y bueno, quedamos seguir dialogando sobre esta realidad que tiene el ribete alentador de una derrota definitiva o una derrota muy importante de Estados Unidos y sus aliados en el terreno militar y en el terreno político, que va a traer consecuencias también en Estados Unidos, porque ya también se está hablando de el futuro, un futuro no muy claro para el señor Joe Biden, y hasta un posible recambio a mano de su vicepresidente. Y por el otro lado, esta nueva construcción multipolar que se está dando en Oriente y que no solamente se sitúa en el centro de una posibilidad bélica, sino también el de nuevas relaciones de poder que le den aliento a una nueva situación para la humanidad, porque obviamente el desafío de China, de Rusia, de Irán y los otros componentes que aparecen como emergentes en este momento en la política internacional, también abren caminos que nos permiten discutir y profundizar temas que los occidentales no tenemos justamente como temas habituales. Así que bueno, desde PIA Global, muchísimas gracias, muchas gracias por tu aporte y nos veremos pronto siguiendo este tipo de temas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.